Buenos días, daros la bienvenida y saludar a todas y todos. Extiendo el agradecimiento que han hecho los compañeros con anterioridad a la Diputación y a la organización de este tipo de jornadas. Creo que realmente son muy importantes, de especial importancia para nuestras delegadas y nuestros delegados y distintos representantes del movimiento solidario, y también para el resto de la sociedad, porque en definitiva se acerca, ¿no?, de alguna forma lo que es este conflicto, lo que rodea este conflicto se hace muy extensible a la generalidad, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta el oscurantismo, ¿no?, que lo rodea de forma intencionada por parte de distintos actores internacionales que pretenden, ¿no?, ocultarlo de alguna forma, y que la cuestión del Sáhara Occidental nunca llegue a conocerse, o que lo poco que se pueda conocer de ella se omita o se camufle con un lenguaje perverso que al final lo que tiende es a extender la confusión sobre esta cuestión. Me acompaña nuestro representante en Europa y para la Unión Europea. Trataremos el rol de la Unión Europea como actor fundamental en este conflicto, en lo que es la colonización del Sáhara Occidental, su abortado proceso de descolonización y cómo a día de hoy sigue esa colonización sobre el territorio desde una forma económica, y de ahí la acción que se lleva a cabo en los tribunales europeos en materia jurídica, ¿no?, de reclamación sobre la explotación de los recursos naturales. Y en este sentido pues trataremos de ir abundando. No hay que olvidar que la Unión Europea, que es Europa, ¿no?, y la Unión Europea desde un primer momento siempre ha tenido un rol fundamental en lo que es la colonización de África y por supuesto también del Sáhara, ¿no? Empezamos con la Conferencia de Berlín en 1884 y en adelante hasta los acuerdos tripartitos de Madrid, ¿no? Vamos de capital europea en capital europea, donde se va decidiendo el futuro de los distintos pueblos de África, en este caso pues nuestro pueblo, que es el pueblo saharaui, que hasta el 75, que es cuando ya se culmina, ¿no?, ese infame acuerdo por el que definitivamente deciden a su libre albedrío entregarnos a un régimen reaccionario como es el de Marruecos para seguir explotando nuestros recursos, en este caso por la puerta de atrás a través de Marruecos. Insisto mucho en la cuestión de los recursos porque, si bien es cierto que siempre se ha tratado, ¿no?, la cuestión del Sáhara Occidental desde una perspectiva para Marruecos política, de estabilidad interna, lo cierto es que de fondo lo que hay es una cuestión económica. Marruecos, el interés que tiene sobre el Sáhara Occidental, y si vemos la evolución de distintos mercados, podemos ver que efectivamente su interés principal es un interés económico. Y de ahí la importancia que nosotros incidamos como pueblo y como movimiento de liberación en esa cuestión, la cuestión económica, y en la cuestión de los recursos naturales y nuestra soberanía permanente sobre ellos. Si veis la evolución de los precios de los fosfatos, por ejemplo, en los últimos 2 años ha habido una evolución se ha triplicado el precio. ¿Qué importancia tiene esto? Pues lo estamos viendo en el IPC, por ejemplo, ¿no?, aquí a nivel de España, ¿no?, el precio de los distintos productos, cómo ha ido subiendo en estos años, y en lo que se refiere a los alimentos, ¿no?, que es donde influye el precio del fosfato, pues hay una subida de entre un 15 y un 25% en los últimos meses, pese a que la energía ha bajado o se ha estabilizado el precio. Vemos que sigue subiendo ese precio, ¿no?, en el mercado. Es importante, claro que es importante para un territorio como es la Unión Europea y países de este calibre, donde la opinión pública es importante o tiene una cierta fuerza dentro de lo que es el régimen o lo que es el gobierno, el hecho de que los precios de los productos primarios, como son los alimentos, sigan en alza y que no tengan capacidad de controlarlos, eso hace que se destabilicen distintos regímenes, y eso es importante. Entonces, les importa mucho lo que Marruecos puede hacer o dejar de hacer. Marruecos se ha convertido, gracias a nuestra mina de fosfatos en Bucra, en el tercer exportador de fosfatos del mundo. Eso le permite controlar prácticamente al mismo nivel, mirando siempre desde la diferencia, pero a un nivel parecido al que juega Arabia Saudí con el tema del petróleo. O sea, el jugar con esa capacidad, el tener esa capacidad de controlar los precios en el mercado internacional, le hace ser un actor relevante, y no debemos de desdeñar ese rol que juega en el mercado internacional, pese a que es un mercado, el del fosfato, que es muy poco conocido, que es poco transparente. Pero eso es lo que hace que Marruecos sea tan importante tanto para la Unión Europea como para otros países o grandes potencias. Entonces,
¿por qué nos centramos, y esto ya se lo planteo a nuestro representante, por qué nos centramos en la Unión Europea? Voy a hacerlo como pregunta e intentaré seguir también preguntando en este sentido. Si nos permite hacer también una pequeña introducción, ¿no?, sobre la situación actual y el escenario que prevemos de futuro, le pregunto ahora al representante por qué el Frente Polisario centra su acción en la Unión Europea más que en ningún otro territorio, o por lo menos principalmente en la Unión Europea. Ubi, por favor. Muy bien, gracias, Sidi. Buenos días a todas y a todos. Me sumo a las palabras de agradecimiento a esta iniciativa que se ha convertido en una tradición, estas jornadas de formación o de información a los delegados del Frente Polisario en España. Creo que es una iniciativa muy positiva y supongo que ya toca pensar en hacer algo incluso para los diferentes delegados a nivel de Europa. Voy a intentar a desarrollar la presentación alrededor de unas cinco grandes líneas. La primera sería un poco sobre la situación actual del conflicto, y luego Europa y el conflicto del Sáhara Occidental. Pues intentaré más o menos presentar una breve radiografía de las diferentes posiciones de los países de la Unión Europea, tanto individuales pero también colectivamente dentro de la Unión Europea, y luego me voy a detenerme un poco en España y Francia particularmente, antes de pasar al tercer punto, que es la batalla legal ahora en la Corte de Justicia de la Unión Europea y las perspectivas que tenemos en este sentido, y pues intentaré de finalizar la presentación con unas consideraciones generales sobre las grandes líneas de acción del Frente Polisario en Europa. Quiero empezar por una afirmación que hoy en día nos encontramos en un escenario totalmente nuevo, con sus oportunidades, pero también con los peligros que supone. Se puede decir que estamos en el inicio, o ya estamos incluso de lleno, en un escenario de endgame, que es más o menos el fin del partido. Y que la solución, después del fracaso crónico de Naciones Unidas durante 30 años, ya no va a venir del exterior de Naciones Unidas, sino sería el resultado de estas nuevas dinámicas a nivel regional. Entonces, la solución, o una gran parte, o la gran parte de sus rasgos, pues se produce como resultado de estas nuevas dinámicas a nivel regional, sobre todo después de los últimos acontecimientos. Dos acontecimientos importantes que se produjeron entre el 2019, sobre todo el 2019, que en mi opinión sellaron más o menos el cambio de una época en el conflicto del Sáhara Occidental hacia otro nuevo escenario, otro nuevo contexto. Estos dos elementos son dos acontecimientos. Son primero la renuncia por parte de Köhler, Horst Köhler, que era el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Y pues con Köhler era más o menos el último intento por parte de Naciones Unidas, pero sobre todo por parte de Estados Unidos, Francia y el Consejo de Seguridad en su globalidad, para imponer lo que se veía realmente formular en las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad, que todo el mundo sabe que iban hacia imponer la solución de Marruecos, que es la autonomía. La renuncia selló el fracaso definitivo de Naciones Unidas y más o menos que ha tocado fondo
en esta dirección. El segundo acontecimiento, y ya sabéis qué es Argelia en cuanto a la región, pero también en cuanto al conflicto en el Sáhara Occidental. Inmediatamente después de la producción de estos dos acontecimientos, las dos partes directas en el conflicto se han apresurado a capitalizar rápidamente e intentar de suplir el déficit que tenían cada una de las partes realmente donde se siente el déficit. Para Marruecos el gran punto de déficit era el tema de la legalidad internacional y lo que es la legitimación de su ocupación en el Sáhara Occidental, y por eso han llegado a este acuerdo con la administración americana, con Trump, para reconocer la ilegal soberanía sobre el Sáhara Occidental, con todo el riesgo que conlleva con ello este reconocimiento, que fue a raíz de un intercambio con la normalización de Israel. Y sabéis que para una sociedad altamente islamizada como es la sociedad marroquí no es nada fácil tomar esta decisión, por lo que supone en términos de legitimidad del trono y lo que es incluso la paz social. En cuanto a nosotros, al Frente Polisario y los saharauis, pues hemos suplido el déficit que tenemos, que era el déficit, digamos, práctico, una cierta relevancia de acción sobre el terreno, con la decisión de retomar las armas, con, por supuesto, todo el riesgo que supone para nosotros. Pero tanto las dos partes como las fuerzas en la región, todo el mundo ya está instalado en este espíritu de endgame, donde realmente el partido se está jugando casi en los últimos minutos, en el tiempo añadido. La buena y la gran noticia para los saharauis es la vuelta con fuerza de Argelia al escenario internacional en un contexto favorable, y entonces para mí personalmente creo que la solución definitiva, o al menos su fundación, lo esencial en ella, pues se decidirá desde el interior y no desde el exterior, desde Naciones Unidas. Ahora, quedan tres grandes incógnitas, que son: la primera, relación con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si va a seguir con la línea adoptada durante los 30 años, e incluso también se ha quedado clara que sigue siendo la misma en el debate alrededor de la última resolución del Consejo de Seguridad, que es creer que se puede seguir con esta lógica solo de la gestión del conflicto y no realmente ir seriamente hacia su resolución. Entonces, ahora, con la guerra en el Sáhara Occidental, con la tensión que se vive entre Argelia y Marruecos, con lo que está pasando en alrededor, sobre todo en los países de Sahel, no creemos que la receta de gestión del conflicto pues sirve, pero esta es una gran incógnita, si el Consejo de Seguridad se va a dar cuenta de la necesidad para evitar mayor destabilidad y problemas de seguridad regional, si van a dar el paso hacia invertir seriamente en lo que es la resolución del conflicto o no. En relación con el segundo punto, que es Europa, y pues sí ha tocado más o menos, ha introducido bien la temática sobre la relación histórica de Europa con el conflicto de Sáhara Occidental. Y para mí, los países europeos, de una manera individual, pues se pueden dividir en tres categorías. La primera categoría, que son los países que tienen unas posiciones relativamente positivas
sobre el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, que son los países nórdicos, generalmente los nórdicos, más Irlanda, más Austria y quizás Luxemburgo. La segunda categoría de los países son los países, yo diría, hostiles a la causa saharaui, que son España y Francia. Y la tercera categoría son los países neutrales o incluso indiferentes al conflicto en el Sahara Occidental. El desafío que tenemos, que estos países constituyen la mayoría de los países europeos, y hay un gran esfuerzo por Marruecos, por España y por Francia y por los lobbies de Marruecos a que estos países pues cambien hacia tener una posición negativa, y esto es realmente un desafío que tenemos en Europa, donde tenemos que hacer mucho trabajo. España, pues sabéis cuál es la posición actual del gobierno de Sánchez, y sabemos que se ha cometido un error que se ha hecho a base de unos cálculos erróneos. Primero, en relación con la presencia aún viva de la causa saharaui dentro de la opinión pública española e incluso su importancia para la clase política en España. Y luego también se ha hecho un error a la hora de evaluar cuál sería la reacción tanto de los saharauis, pero sobre todo de Argelia. Y luego ya habéis visto los intentos muy tímidos tanto del presidente como el ministro de Exteriores, pero sobre todo el presidente, de empezar un poco a matizar lo que era la posición del 18 de marzo, pero todavía el daño realmente fue tan importante, tan grande, que con los pequeños gestos ya no se puede corregir, ni hacia los saharauis, ni tampoco hacia Argelia. Pero aún nos toca también nosotros hacer un ejercicio de autocrítica, cómo hemos llevado el tema del Sáhara Occidental dentro de España en su conjunto durante los últimos 30 años, y cómo nos hemos visto realmente alineados sobre una cierta tentación humanitaria en nuestro trabajo, que luego nos ha llevado a pagar este alto precio político. Porque, como bien sabéis, para los partidos políticos, todo depende de la relevancia electoral de cualquier tema en España. Y, por supuesto, nosotros asumimos una parte de la responsabilidad como Frente Polisario en este sentido. Francia, yo creo que se encuentra hoy en un cierto cruce de caminos. Primero, en su relación con su espacio tradicional en África Occidental. Ya sabéis cómo se contesta de una manera clara lo que es la relación tradicional que existía, tanto económica como política como diplomática, que existía entre Francia y estos países. Pero también con Marruecos, y creo que nuestro amigo Carlos Ruiz pues nos puede iluminar también en esto, pero creo que en relación con Marruecos atraviesa una cierta turbulencia desde hace un año. Bueno, ¿se debe al tema de Pegasus? Sí, pero es solamente un elemento parcial. Pero el elemento principal es esta decisión estratégica de Marruecos de poner en marcha un nuevo rumbo de su alianza
transatlántica con Estados Unidos, teniendo Israel como un factor principal a costa de lo que es la alianza tradicional con Francia. Y el tercer elemento es en relación con Argelia, donde Francia ya se da cuenta, dentro de su nueva evaluación y su pérdida en su espacio tradicional, de que Argelia supone un gran balón de oxígeno para ellos para gestionar esta crisis y esta nueva configuración, también por el tema de la relevancia de Argelia en lo que concierne la energía y su también papel en la seguridad de la región de Sahel. Nosotros, como habéis visto en el Consejo de Seguridad, la última reunión del Consejo de Seguridad, creo que es por la primera vez desde el inicio del proceso de paz, donde Francia no recurre a su derecho a la explicación del voto en una reunión del Consejo de Seguridad. Y eso realmente tiene su sentido, que Francia no aprovechó de esta oportunidad para reiterar su apoyo a la posición de Marruecos o la autonomía. Eso realmente tiene su significado. Pero nosotros aún nos conformamos con un matiz por parte de Francia en su apoyo a Marruecos, y creemos que un matiz realmente nos ayudaría mucho en este nuevo escenario de endgame. No somos ingenuos, sabemos que un cambio no se va a producir, al menos en los próximos años, pero lo que realmente lo seguro ahora es que Francia ya no tiene la misma cercanía que tenía con Marruecos. Y la verdad, como Polisario, tenemos que aprovechar de esta pequeña brecha que se abre poco a poco en Francia, y lo mismo también se puede decir de Italia, donde hay una apuesta estratégica de una alianza a largo plazo con nuestro aliado que es Argelia. La Unión Europea en su conjunto fue determinada siempre a lo largo de la historia por parte de dos países, que son Francia, por su condición de diseñador de política exterior de la Unión Europea, y luego viene influenciado por su alianza con Marruecos, y España siendo la metrópoli en su relación con el Sáhara Occidental. Y fue una posición negativa, como todos sabéis. Pero creo que se tiene que celebrar que la Unión Europea sobrevivió los últimos 2 años la declaración de Trump, que no era nada fácil, y luego también la carta de Sánchez. Hasta ahora la Unión Europea oficialmente no se alineó a estas dos posiciones, que no era nada fácil, y esto se explica por muchas razones, pero la más importante son las diferentes decisiones de la Corte de Justicia de la Unión Europea, porque el aparato colectivo realmente no puede adoptar una posición que puede poner en duda lo que se ha decidido por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Y antes de pasar a la Corte de Justicia Europea, quisiera hablar un poco sobre el tema del Parlamento Europeo, donde ahí afrontamos una situación un poco complicada. La última vez que se votó era a finales de 2018, como sabéis, en relación con el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, y a pesar de la legalidad y de la decisión de la Corte de Justicia y todo, pues el Parlamento Europeo validó lo que es el nuevo acuerdo y hemos quedado en minoría. Pero esto se debe realmente al hecho de que el Parlamento Europeo está formado por diferentes grupos políticos que vienen de los diferentes países europeos, y donde realmente no hemos desarrollado el trabajo como se debe es a nivel
nacional, porque los partidos los tenemos que trabajar desde los parlamentos nacionales, y luego también hay que ir a hablar con los parlamentarios europeos en sus diferentes constituencies, y que son circunscripciones. Y realmente, pues, en este sentido, se hace poco o casi no se hace nada. En Bruselas tiene que ser la suma del trabajo que se hace a nivel nacional en todos los diferentes europeos. Y si no llegamos a hacer esto, pues en Bruselas realmente se va a conseguir poco, como es el caso actual. En relación con la batalla en las decisiones de la Corte de Justicia Europea, pues sabéis generalmente que el tema de los recursos naturales no fue muy presente en lo que es el conflicto en general hasta 2002 con la opinión de Hans Korel, que tiene su importancia en romper este hielo, pero también instaurar una cierta base legal en relación con los recursos naturales del Sáhara Occidental, y luego que se hizo a base del concepto del beneficio del pueblo del Sáhara Occidental, un concepto que tuvo su importancia en su momento, pero luego realmente pues, ha quedado atrás, afortunadamente para nosotros, con la instauración de otro concepto, que es el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental como una precondición de cualquier explotación o de cualquier acuerdo que incluye los recursos naturales del Sáhara Occidental. Creo que la decisión de 2016 fue el punto de inflexión en este sentido, al insistir sobre 4 elementos, que es el hecho de que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y separados, y de que en cualquier acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, el Sáhara Occidental debe ser una tercera parte en este acuerdo. El segundo elemento es volver a insistir sobre el derecho a autodeterminación del pueblo Sáhara Occidental. Tercero, el Frente Polisario siendo el representante legítimo de este pueblo. Y cuarto, el tema del consentimiento como una precondición. Y luego en 2021, con la última decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además de estos 4 elementos, se han añadido otros 2 y que son de suma importancia. Uno, sobre el procedimiento que se ha puesto en marcha por parte de la Comisión para intentar de esquivar la aplicación de la decisión de la Corte de Justicia, que es el proceso de consultas que se ha llevado a cabo en el territorio, donde el tribunal ha dicho que estas consultas no pueden sustituir la necesidad de tener el consentimiento libre y original del pueblo de Sáhara Occidental, y allí pues una referencia clara al derecho a autodeterminación. Y segundo, que es un elemento muy importante que se añadió con la última decisión, es el reconocimiento de la personalidad jurídica del Frente Polisario y su capacidad de actuar delante de las instituciones judiciales europeas para defender tanto los derechos del territorio como los derechos de su pueblo. Es una decisión crucial que se fue, como bien sabéis, recurrida por tanto la Comisión como el Consejo por la primera vez, porque anteriormente el recurso se hacía en nombre solamente del Consejo, pero ahora es la Comisión quien se sumó, y eso realmente refleja el grado de desconfianza que existe entre las dos instituciones, o al menos entre sus dos servicios jurídicos. Y nos encontramos ahora en la fase final del proceso. Se acabó el periodo de intercambio de escritos entre las partes. Con Marruecos, con la Comisión y el Consejo, intervinieron 5 países europeos, que son
en apoyo a la Comisión y el Consejo, que son, por supuesto, Francia y España, pero España, curiosamente, intervino con el acuerdo de agricultura y no es el acuerdo de pesca, y luego Portugal, Hungría y Bélgica, que no ha llegado a presentar ningún escrito por términos de plazos o algo así. Esperamos a que la audiencia pública se organice a finales de enero o febrero, y luego también viene la declaración del abogado general de la Corte y se espera que la decisión salga sobre mayo o junio. Nosotros, la verdad es que nos conviene a que salga en mayo o junio, durante la presidencia de Suecia de la Unión Europea. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Para nosotros, los dos escenarios que barajamos ahora: primero, a que pues, la Corte confirme la decisión del tribunal y anule los acuerdos, dando un periodo de un mes para la organización de su retirada. Este es el primer escenario. O el segundo sería extender los acuerdos 1 o 2 años pendiente de un acuerdo entre la Comisión y el Frente Polisario. Y en este sentido, pues tendremos que sentarnos con la Comisión y el Consejo e intentar de encontrar una fórmula de aplicación de los acuerdos que pues sería respetuosa a las decisiones de la Corte de Justicia de la Unión Europea y los intereses del pueblo saharaui. Una prioridad realmente que se impone para nuestro plan de acción cara a 2023 y 2024 sería la necesidad de que empecemos a prepararnos a partir de ahora a esta nueva decisión de la Corte de Justicia y no esperar hasta mayo y junio para empezar la preparación. Habrá que pensar en acciones determinadas, legales, bien estudiadas en los diferentes países europeos. Habrá también que pensar quizás en un plan similar al BDS palestino para aprovechar del nuevo contexto legal y luego también trabajar el tema de la movilización de la ciudadanía para proteger los derechos, para proteger los recursos naturales del pueblo saharaui. Esta batalla es de suma importancia por su impacto legal y político sobre el conflicto, sobre todo en el contexto actual, marcado por la posición de Trump y la posición de Sánchez y la movilización agresiva de Marruecos para defender su plan de autonomía. Es de suma importancia diplomática porque nos llevaría seguramente, si sale como se espera, llevará a una crisis diplomática entre Marruecos y la Unión Europea, y también es de suma importancia económica porque reduce el aporte financiero a la ocupación y también reduce lo que es la colonización demográfica que se viene motivada por estas inversiones de la Unión Europea. Y creo que pues tenía otros puntos a presentar en relación con el plan que se puede elaborar para tener más incidencia en este contexto de endgame por parte de nosotros, sobre todo en Europea, tanto política o económica y mediática, pero luego ya tendremos otra ocasión para desarrollarlo. Muchas gracias.